Saludos, estimados tutorados, bienvenidos a un video más de la asignatura Metodología de la Investigación. Estamos con la fase 1, la generación de las ideas. Este es el video número 2 y les invito a revisar el video número 1 de esta fase. Vamos ahora a identificar los productos que vamos a tener toda vez que hayamos leído, hayamos reflexionado, hayamos de alguna manera investigado de manera muy holística, muy abierta sobre una temática. ¿Cuáles son los productos a los que me estoy refiriendo que esta fase nos debe dar? A saber, algo muy sencillo, es precisamente el hecho de reconocer o de identificar un objeto de estudio. ¿Qué es eso? Un objeto de estudio. Bueno, un servidor de manera muy coloquial dice que es la cosa, la situación o el fenómeno en concreto. Para su estudio es la cosa, la situación particular, aquello que tú necesitas o quieres investigar. Y lo primero es precisamente identificar ese objeto de estudio. No obstante, te vuelvo a recomendar las lecturas, el intercambio de ideas o comentarios con tus asesores y sobre todo tu reflexión te va a permitir a ti identificar ese objeto de estudio. Si nosotros seguimos con la misma temática que la sesión anterior, seguramente recordarás que estábamos viendo que existe el síndrome de la boca seca, ¿verdad? Sin embargo, aquí habrá que, una vez que uno ya contacte todos, vamos a decir, todos los elementos y que hayas leído suficientemente, te darás cuenta que muchas veces ese objeto de estudio parece que es o se evidencia como él. Sin embargo, aquí viene algo como algo como interesante. Vamos a decir, pero no es el objeto, sino que ese te ayudó a detonar en el objeto de estudio, pero la primera idea tendría que salir. Entonces, a veces el objeto de estudio, lo digo así de manera muy respetuosa, en el sentido de muy académicamente respetuosa, el objeto de estudio pasa a ser el problema. Y el problema es el objeto de estudio. No siempre se da esa situación, pero suele suceder. Entonces, aquí vamos a identificar ese objeto de estudio, vamos a identificar una problematización en la que ese objeto de estudio pues tenga relevancia, que tenga validez académica y validez científica, es decir, que se denote la necesidad de realizar ese trabajo académico. Y estos dos elementos que son a continuación, que son el lugar y el tiempo, son optativos. Sin embargo, vamos a decirlo, se requieren que ustedes los identifiquen, porque hemos dicho que no siempre un proyecto va a cubrir, vamos a decir, las características de todo el mundo o bien de todos los tiempos. Entonces, cuidado, habrá que tomar de manera mesurosa esta situación. Pero bueno, regresando al proyecto que inicialmente se estaba abordando en esta primera fase. El hecho de, voy a subir un poquito la pantalla, el hecho del síndrome, vamos a cambiarle de color aquí, vamos a poner el síndrome de la boca seca, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que ese podría en un momento dado ser nuestro objeto de estudio. Podría ser nuestro objeto de estudio. Sin embargo, le digo, habrá que ser mesurosos, porque nos dimos cuenta después que había varias situaciones en las que en las que se le podría, vamos a decir, eh, enlazar o en las que se las podría a llevar a cabo como un fenómeno en conjunto. Y que también algo que no colocamos esa vez fue, por ejemplo, el hecho de eh, el consumo, también el consumo de tabaco y alcohol son también elementos detonantes del síndrome de la boca seca. Entonces, aquí ahorita no se preocupe, vamos a ver cómo identificamos a uno. Aquí pareciera que los dos pueden ser el objeto de estudio o los dos pueden ser el problema o una mezcla de ambos, ¿verdad? Y por ejemplo, podría elegir un lugar,
por ejemplo, donde yo me doy cuenta que hay muchos problemas con este síndrome de la boca seca y que se está dando de manera muy significativa, pues ese es el lugar donde lo debo estudiar. Podría ser, no sé, vamos a poner una localidad cualesquiera. eh, Vamos a poner Cuernavaca, Morelos. Digo, no es Cuernavaca, Morelos, México, ¿verdad? No es verdaderamente que ahí, pero elegimos este, este lugar, ¿verdad? Porque ahí se está dando mayormente este síndrome de la boca seca. ¿Y en qué tiempo lo queremos nosotros englobar? Pues lo queremos enmarcar en un ciclo escolar, por ejemplo. Bueno, esto puede ser diferente, puede ser una porción de tiempo, puede ser todo un ciclo escolar, puede ser unos meses, depende cuando usted le quiera rendir, vamos a decir, tiempo para su estudio. Entonces vamos a poner el ciclo escolar 21, 22, ¿verdad? Vamos por poner un ejemplo. Entonces, aquí hay que reflexionar nuevamente de manera muy profunda sobre cuál de todos esos elementos es el objeto de estudio, cuál es el problema y en qué lugar lo podemos colocar y en qué tiempo. Entonces, habrá que ser muy mesurosos. También aquí no necesariamente es este tiempo de estudio, este tiempo de estudio puede ser en el pasado o en un año específico donde se dio más el fenómeno, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tienen que decidir ustedes. Pero otra vez, vuelvo a aludir a las lecturas, a las reflexiones y al consenso de toda la información que ustedes poseen, al diálogo intelectual con los demás, para que tengan un buen soporte y puedan elegir de manera plausible este proyecto. Entonces, bueno, un servidor reflexionando de manera profunda, aquí no nos podemos quedar mucho tiempo, sin embargo, yo les invito a que ustedes lo hagan propiamente en su casa y que hagan este análisis así como lo estamos haciendo, a que identifiquemos ahí cuál de todos esos elementos sería el objeto de estudio. Porque yo me empezaría a maquinar, por así decirlo, vamos a decir, ya una idea de investigación y entonces dar en el clavo que ese podría ser mi objeto de estudio, el problema y el lugar y el tiempo. Pero vamos a ver, vamos a hacer algo muy simple, de manera muy rápida, para que nosotros nos percatemos de esta situación y sepamos cómo trabajar esto. Entonces, yo no sé cuál de todos ellos o de cuál de todos estos elementos, lógicamente de estos dos, puede ser los dos primeros mi objeto de estudio. Porque yo puedo investigar, vean chicos, cómo el consumo de tabaco y alcohol se relaciona con el desarrollo de la enfermedad del síndrome de la boca seca. O sea, cómo el consumo de tabaco y alcohol permea en una enfermedad llamada síndrome de la boca seca. O lo puedo hacer al revés. El síndrome de la boca seca se origina o se detona por el consumo de tabaco y alcohol. Porque elegí una de las aristas, porque acuérdense que en la sesión anterior dijimos que había muchas aristas en el que podríamos este asunto englobarlo. Entonces, vean, aquí ya me voy a decidir, porque tengo que decirlo, pero eso hay que reflexionar mucho y hay que leer mucho. Entonces, me voy a decidir porque mi objeto de estudio, nada más le voy a poner objeto de estudio, nada más las siglas, para mí va a ser el, vamos a ponerle otro color, el consumo, vamos a ponerle azul, el consumo de tabaco y alcohol. El problema o la problematización para este objeto de estudio, nada más le voy a poner problematización. Problematización para este objeto, problematización para el objeto de estudio, para el objeto de estudio, vamos a ponerle aquí que es, vamos a cambiarle, vamos a ponerle como los efectos o su relación, la relación, la relación con
con la, vamos a decir, aparición, le vamos a poner la aparición o el desarrollo o el... Ahorita podemos usar palabras comunes porque todavía vamos a profundizar en ello, todavía nos queda mucho por profundizar. La relación con la aparición del síndrome de la boca seca. ¿Dónde lo vamos a trabajar? Vamos a suponer que a lo mejor eh, eh, en a lo mejor en Cuernavaca, Morelos, dijimos, ¿verdad? Morelos, México, ¿verdad? Y el tiempo, pues puede ser que cuando se dio más este fenómeno o esta situación, tiempo, puede ser que haya sido en eh, el año, puede ser actual o puede ser pasado, en el año 1998 y 1999. Eso por poner un supuesto, pero realmente otra vez vuelvo a recalcar que estos dos últimos elementos, tanto el lugar como el tiempo, no son fundamentales para reconocer el objeto de estudio y la problematización para ese objeto de estudio. Sin embargo, le dan mucho más sustento y permiten que nosotros vayamos trayendo del limbo esas ideas y ajustándolas a tal grado que después tengamos nosotros un proyecto. Claro, todo esto que se está trabajando ahorita aquí se va a, vamos a decir, a solventar o se va a estructurar de manera más académica en la siguiente fase, en la fase 2 llamada planteamiento del problema. Sin embargo, estos productos que ahora tenemos son fundamentales para que ustedes en un momento dado puedan concebir un proyecto de investigación o intervención de manera, vamos a decir, lo más académica y científicamente posible. Entonces, esto es así. Entonces, muchachos, que podríamos finalmente nosotros deducir que, nada más así, vamos, nada más lo voy a poner para que se den una idea de lo que vamos a trabajar posteriormente. Podríamos después analizar, ¿vean? Como objetivo general del proyecto, analizar el consumo de tabaco y el alcohol y sus efectos. Después la redacción también tendrá que trabajarse definitivamente el analizar el consumo del tabaco y alcohol y su relación o sus efectos, ¿no? Y sus efectos con la aparición o con el síndrome, mejor directamente, con el síndrome de la boca seca en habitantes mayores de la ciudad de Cuernavaca. De Cuernavaca, Morelos, durante 1998 y 1999. Vean, esto es un adelanto que a partir de esto, por eso es importante que ustedes descubran o denoten o identifiquen en todo caso el objeto de estudio, la problematización para ese objeto de estudio, el lugar y el tiempo, porque de esta manera podemos construir un objetivo de investigación o intervención plausible. Claro, no está terminado porque precisamente habrá que trabajarlo. Por ejemplo, aquí ya no sería y sus efectos para que nos haya y o en relación, ándele, podríamos con el síndrome, ¿verdad? Y podría borrar esto. O sea, hay mucho que trabajarle. Así que, muchachos, espero que este clip les facilite un poquitito más su decisión sobre qué proyecto de investigación o intervención llevar a cabo. Este fue la fase 1 que se llama generación de las ideas en el videoclip número 2 que se llama productos de la fase y que identificamos el objeto de estudio, la problematización para ese objeto de estudio, un lugar y un tiempo.
les invito a ver los otros videos para que comprendan y tengan una percepción más amplia de lo que estamos trabajando. Tengan ustedes bonita tarde.